Demos la bienvenida a Javier Nart, diputado de Ciudadanos en el Parlamento Europeo. Gracias. Miren, hace 7 meses yo estaba seguro de que nunca estaría donde estoy, que es en el Parlamento Europeo. Estaba seguro que seguiría en mi profesión de abogado, en mis pinitos de prensa y quizás en algún reportaje de guerra que quería hacer para reconciliarme conmigo mismo. Quería hacer todavía el que todavía no he hecho, un buen reportaje de guerra. Precisamente para mostrar lo que es la barbarie en estado sociológicamente puro. Y de repente un día me dijo Alberto: Javier, creemos que puede ser un buen candidato al Parlamento Europeo. Y yo le dije: estupendo, porque no salgo, ¿verdad? Estaba seguro de que no iba a salir. Por una razón, era un problema simplemente, yo diría, de praxis, de cartesianismo, de lógica, de sentido común, de la fuerza de la gravedad. Hacían falta un número determinado de votos para salir parlamentario. X, no recuerdo cuántos son, porque yo de estas cosas, miren, de matemáticas no entiendo demasiado y esos números se me han olvidado. Pero en fin, no llegábamos, con los votos de Cataluña no llegábamos y no teníamos presencia ninguna en España. Por lo tanto, no salía. Y cuando comienza la candidatura, yo hay un momento que me sale, miren, yo soy nacido en Cantabria, crecido en Bilbao y terminado, espero, concluido en mi vida en Cataluña, razón por la cual estoy vacunado de todo nacionalismo, absolutamente vacunado. Pues le dije a el que era segundo de lista, que en realidad tendría que haber sido el primero, porque es una persona que ha echado muchísimas horas en Ciudadanos, en los momentos donde no había otra cosa que un esfuerzo, casi les diría, aparentemente inútil. Juan Carlos Girauta, del que no tengo más que buenas palabras correspondientes a un gran compañero. Bien, él se merecía haber sido el primero, pero había una circunstancia y es que se me conocía más a mí. Así de sencillo se lo digo, esta es la realidad. Pues bien, hay un momento en que yo le digo a Juan Carlos, no solo salgo yo, sino que sales tú. Y como sé que sales tú, me voy a hacer contigo una apuesta. Y la apuesta es: si sales, me vas a pagar una cena de las que yo llamo de números. O sea, se tapa el menú y se miran los números. Y de primero me trae un 65, de segundo un 80 y tantos y de bebida un 123. No sé lo que es, pero lo vas a ver la cartera del otro. Bueno, sacamos 2 y pico y me quedé corto con Carolina, que también hubiera terminado por pagar una cena. No me ha pagado la cena que Juan Carlos, todavía esto se lo reclamo ahora. Han pasado 7 meses y cada vez que se lo reclamo mira al tendido, como los toreros, para allá. ¿Qué quiero decirles? Miren, hace muy poco tiempo esto era imposible. Esto es imposible. El que se reúnan tantas personas para escuchar una proposición política, otra de tantas aparentemente, significa que algo ha cambiado de una manera radical y con un agravante. Ni tenemos medios, ni tenemos capacidad económica para generar información, publicidad, autobuses, transformaciones, traer a la gente de manera artificial. Aquí viene quien le da la gana, sencillamente porque se ha enterado. Algo tan fundamental que me lleva a recordar los tiempos de la transición, donde yo también estaba en ese momento en un partido lleno de ilusiones, que teníamos escasos medios, pero teníamos una enorme voluntad de que las cosas fueran para mejor. Aquello fue un periodo realmente, un sueño, que después se convirtió lamentablemente a día de hoy en pesadilla. Este sueño se tiene que mantener y es un sueño que vamos a mantener. Quería hablarles de algunas cosas, quería hablarles, por ejemplo, de lo que yo entiendo que significa el movimiento Ciudadanos, el Partido Ciudadanos. Significa algo que nació en 1812 en una pequeña, en ese momento, localidad, en la esquina última del territorio de España, como consecuencia
del esfuerzo de todos los españoles, me refiero a las Cortes de Cádiz. Cortes de Cádiz que estaban presididas por un catalán, Lázaro Dou, Constitución de Cádiz que tuvo como uno de sus fundamentales redactores otro catalán, Antoni de Capmany, del que en Cataluña nadie le recuerda, nadie le conoce, porque estamos dominados por el pequeño nacionalismo reaccionario, insolidario, separador y disgregador. Yo creo fundamentalmente en la unidad y creo en la unidad porque la unidad es una necesidad, no es simplemente un bello objetivo. Para mí, mi patria es mis compatriotas y mi patria tiene un símbolo que lo llevo acá con orgullo, que es la bandera de mi país, que es la bandera de España. ¿Y qué es la bandera de Europa? ¿Y qué es la bandera de Europa? Que es la bandera de la ciudadanía europea, que es fundamental. Creo fundamentalmente en algo que se ha convertido en un tema, yo le diría, subversivo, la solidaridad. Hay algunos partidos que hablan de regeneración, otro partido, Podemos. He leído ayer una noticia que me deja no estupefacto, sino ratificado en mi criterio. Podemos por un país asimétrico y plurinacional, donde las autonomías históricas tengan diferencias respecto a las que no lo son. Bien, ¿qué significa esto? Privilegios. Privilegios para Cataluña, de donde vengo. Privilegios para el País Vasco, de donde tengo mi origen. Privilegios para lugares históricos, que yo le llamo privilegios histéricos, no históricos. Por una razón. Porque si hay un valor fundamental en la ciudadanía se llama solidaridad e igualdad, y reivindicar la solidaridad y la igualdad hoy se ha convertido en un proceso casi les diría revolucionario, reclamar lo evidente y lo obvio. Cuando se piden privilegios por razones histéricas, y repito que no históricas, estamos diciendo que hay ciudadanos de primera y de segunda, porque si no hay diferencias, ¿dónde está la diferencia? Y permítanme que les diga que no se trata simplemente de retóricas, de lengua, de supuestas diferenciaciones metafísicas, físicas, filosóficas, vayan ustedes a saber, no, son diferencias sustanciales, porque hay algo fundamental. Con la bandera se esconde la cartera, y esa es la madre del cordero. Les voy a decir, entiendan ustedes, mire, todas las sociedades se componen de seres humanos, históricos de las piedras. Si ustedes se van, pues, a la Giralda y le hablan en árabe, le juro que no va a responder. Y si le hablan en sevillano cerrado, tampoco. Y si le hablan en inglés, tampoco, porque la Giralda no tiene lengua. La Giralda es eso. La Giralda, Sevilla, es la consecuencia de los sevillanos, en proceso de cambio histórico, en cambio dialéctico, en cambio cultural. Nadie es igual a sus antepasados, a Dios gracias, y esa es la razón del éxito cultural de las sociedades que van evolucionando. Cuando una sociedad, en sus pasadas o pretéritas, generalmente bastante falseadas, glorias, lo que estamos es ante la petrificación de los derechos y no los derechos de la ciudadanía. Bien, cuando Podemos dice que están por un país asimétrico, están en favor de un país diferenciado, en un país en el cual habrá ciudadanos mejores, todos iguales, pero unos más iguales que otros. De manera que, si cualquiera de ustedes que reside en Málaga, o en Sevilla, o en Granada, se marcha al País Vasco, entonces serán históricos, pero aquí no lo son ustedes, y entonces allá tendrán mejores derechos, siendo la misma persona, simplemente por haber cambiado de geografía. Miren, eso es reaccionario, anacrónico, insolidario, es las antípodas más absolutas de lo que debe entenderse por algo fundamental, que es lo que nos configura como ciudadanos con el nombre digno de ser llamado como tal, que es solidaridad, que es igualdad. Y en ello creemos. Y lamentablemente a día de hoy, hablar de la solidaridad y de la igualdad y de la unidad vuelve a ser un hecho casi subversivo y revolucionario. En Europa se dice, Syriza es el gran ejemplo de lo que puede ser el ejemplo, el caso, yo diría, de reacción, la ola que va a llegar a España. Yo digo,
Vean lo que está haciendo Syriza. Vean lo que está haciendo Syriza. Se alía con un partido extremadamente de derechas nacionalista, cuyo principal cuestión es defender el establishment militar, que tiene la inversión militar más alta de Europa y que no va a tocar ni un derecho a los privilegios exorbitantes de la Iglesia Ortodoxa, que es el principal propietario inmobiliario de Grecia. Esa es la izquierda regeneradora que se une con la más extrema de las derechas. Ese es el ejemplo. Nosotros no nos vamos a liar con nadie más que con la ciudadanía y vamos a defender algo que es tan fundamental que ustedes lo conocen. Miren, yo parto de un supuesto. Nadie convence a nadie. Todos tenemos una convicción interna, íntima, razón por la cual ustedes están hoy aquí y no en el meeting que mañana o pasado, dentro de 20 días o hace 30, realice cualquier otro partido. Algunos vendrán a enterarse y otros tienen la conciencia de que aquí está pasando algo. Lo que está pasando acá es algo fundamental que se llama regeneración democrática. Regeneración democrática no significa la destrucción de todo lo hecho, de manera que se va a construir ¿desde qué? Desde la absoluta nada, desde el derecho de autodeterminación, la destrucción de la unidad, para veremos qué después vamos a crear. O bien, para hablar de criterios genéricos de regeneración. Yo estoy convencido de que ninguno de ustedes ha escuchado a ningún partido político que les hable de la necesidad de la degeneración democrática. Estoy convencido. Y nadie está en favor de la corrupción, por lo menos en la teoría. En la práctica es otra historia. Todas las palabras que dicen son palabras que pueden ser más o menos asumidas porque se corresponden a criterios en principio razonables. Pero yo les voy a hacer una proposición. Aquello del dicho al hecho. ¿Cuántos casos conocen ustedes que están viviendo en la infame putrefacción de Andalucía? No hay nada más repulsivo, más obsceno, más asqueroso que robar a los parados. No se me ocurre otra cosa. Y todo eso envuelto en la fanfarria repulsiva de sindicatos llamados de clase o partidos llamados de izquierda. Me da igual que se llamen de izquierda o de derecha. Esa práctica no es de derechas ni de izquierdas, es de cárcel. Pues yo les propongo a ustedes que me digan, por favor, cuántos casos conocen de un solo partido en España, los que hablan de regeneración, que haya llevado una sola vez a un solo concejal, no digo a un consejero de la autonomía, o a un ministro, o a un responsable, no, a un concejal, al juzgado de guardia por corrupción. Un solo caso. El caso Gürtel no lo ha llevado el PP, no. Primero intentó blindarlo, se quería llamar Andana, y cuando ya no hay más remedio, la culpa la tienen aquellos. Pero nosotros no tenemos nada que ver, puñetas, sus tesoreros en permanencia. La culpa la tienen los sinvergüenzas del ERE, pero no el Partido Socialista, que no se quería enterar y no se enteraba de nada. Yo les diría lo siguiente, miren, pero esto lo podemos ir llevando en todos y cada uno de los casos que ustedes conocen de corrupción, y es cada día que se desayunen ustedes con una noticia en la prensa sobre un caso de corrupción que ataña a cualquier partido, miren ustedes si lo ha llevado su partido a los juzgados o lo ha llevado la policía. Y si lo ha llevado la policía, no se crean una sola palabra, porque esa es la realidad que importa. La práctica de la lucha contra la corrupción. Si se ha derrumbado el sistema, el oligopolio de los dos partidos, si se ha derrumbado la partitocracia, es por su propia putrefacción, porque la ciudadanía hay un momento en que ha dicho basta, pero ha dicho basta no porque ningún partido, nosotros, por ejemplo, nosotros no somos los responsables, ojalá hubiéramos sido quienes hubiéramos tenido la capacidad de despertar, han sido ustedes, somos nosotros. Cuando yo hablo de ciudadanos, yo no me refiero a una frontera entre los políticos y los votantes. Miren, por una razón, toda mi vida he sido abogado y corresponsal de guerra durante 30 años. Yo no soy político profesional, ninguno de los que están aquí lo son. Son ciudadanos que un día dijeron,
Estamos hartos de estar hartos. Así que pónganse en marcha, no se queden en casa, voten, creen con su voto el hecho subversivo de subvertir el orden corrupto establecido para crear un orden nuevo que se fundamente en la solidaridad, que se fundamente en la unidad, que se fundamente en una administración decente, que se fundamente en la separación de poderes, que se fundamente en una educación verdaderamente de calidad y en una educación como bandera sectaria, en el sentido común. Estén hartos de estar hartos. Muchas gracias.